Camarena, un pequeño municipio enclavado en la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha. Situado a tan solo 33 kilómetros de la capital provincial y a unos 60 de Madrid, se convierte en un punto de conexión entre lo rural y lo urbano. Este enclave, aparentemente tranquilo, es mucho más que un lugar de paso. Es una comunidad que vive entre la tradición y la transformación contemporánea. Según el Instituto Nacional de Estadística, Camarena contaba en el año 2022 con 3.432 habitantes, en el 2024 4.634 y según fuentes oficiales del ayuntamiento actualmente cuenta con alrededor de 5.000. A lo largo de las últimas décadas, este municipio ha experimentado un crecimiento demográfico sostenido, un aumento ligado no solo al asentamiento de población local, sino a la llegada de nuevos vecinos atraídos por la cercanía a grandes núcleos urbanos como Toledo y sobre todo Madrid. Este fenómeno ha transformado a Camarena en lo que muchos denominan hoy como una ciudad dormitorio. Un lugar donde viven quienes trabajan fuera, en grandes ciudades y buscan en el pueblo una calidad de vida distinta, más tranquila, más asequible y más cercana. Esta imagen del 2010 muestra la expansión de Camarena hasta ese mismo momento. Los círculos morados señalan zonas en las que se construyeron nuevas viviendas, tanto unifamiliares como bloques de pisos, y que sin embargo en esa época no fueron habitados. Esta siguiente escena muestra el crecimiento de Camarena en el año 2023 y los cambios que ha experimentado desde la anterior, en la que vemos el crecimiento del 2010. Las zonas señaladas en rojo son zonas, de nuevo, en las que Camarena se ha expandido urbanísticamente, ya que se han realizado nuevas casas, estas en su mayoría chalets unifamiliares, y en algunas zonas todavía se están aumentando el número de casas. Todas ellas han sido habitadas junto con las del 2010, que en esa década no tuvieron mucho éxito, pero ahora están completamente llenas y vendidas. Pese a las transformaciones que va experimentando esta pequeña localidad, continúa expandiéndose y creciendo sin dejar a un lado sus raíces vinculadas directamente con el campo. El trabajo en la zona se conformaba principalmente por actividades del sector primario, entre las que destacan la ganadería y agricultura, que han ido variando con el tiempo. Hoy en día, aunque con un menor protagonismo, sigue siendo así, dado que se ha dado paso a otro tipo de sectores. La ganadería sigue activa, no representa una mayoría, pero existen algunas explotaciones, principalmente de carácter familiar, que se mantienen activas, perpetuando el uso diverso del campo y el cuidado de los animales. Mientras, en la agricultura, los cultivos de cereal, antiguamente el olivo y la vid, ocupan el paisaje. Todo esto se mantiene, especialmente la viticultura, con un papel principal. La viticultura tiene un peso especial en la historia del pueblo. Forma parte de la denominación de origen Méntrida, una de las denominaciones más antiguas de Castilla-La Mancha, que agrupa a varios municipios de la comarca y que comparten una larga tradición vinícola y un saber transmitido durante generaciones, elaborando sus vinos principalmente con la variedad de uva garnacha. Supone un peso clave en la identidad local. El vino no es solo un producto, ha sido históricamente un recurso económico clave y también un elemento cultural y simbólico. Vendimias compartidas, bodegas familiares, cooperativas que todavía hoy siguen activas en la vendimia como práctica social y en el vino como parte del intercambio y la celebración. Aunque el campo sigue presente, como decimos, el modelo productivo ha cambiado. Las nuevas generaciones ya no dependen únicamente del sector primario. Algunas continúan con la tradición, pero muchas otras han buscado otras formas de trabajo dentro y fuera del pueblo. Me vine por trabajo, porque yo ya estaba trabajando aquí en Madrid y lo que hacía era iba y venía todos los días desde el pueblo. Un poquito cansado y ya pues me cansé, encontré oportunidad y me vine. Pues yo más o menos lo mismo. A ver, realmente siempre ahí en el pueblo vivía con mis padres y nada, pues me independicé con mi pareja en ese momento. Me vine para acá también porque hay más trabajo y era todo más fácil porque me pasaba un poco lo mismo. Todo estudiaba y trabajaba aquí. La gente trabaja en Madrid. Pero si los autobuses, hay unas filas que... Además, Que siendo siendo un un pueblo del norte de Toledo, es más fácil irte al sur de Madrid, por ejemplo, a trabajar, a estudiar. Yo trabajo en Móstoles, pero me compensa porque tengo aquí mi vida y bueno, al final con coche, si no dependes de los autobuses y los horarios de autobuses, pues
puedes ir y venir en media hora bien. Cabe destacar que gran parte del trabajo del sector terciario se da gracias a las plazas de trabajo que concede el ayuntamiento a través de su bolsa de trabajo, la cual es muy limitada. Y lo de la plaza de ayuntamiento también es interesante. Para explicar un poco eso, si puedes. Pues sale una bolsa, tú te presentas y si te cogen bien y si no, pues no. Yo el año pasado no me cogieron, este año a una le han salido trabajo, entonces se ha ido. Creo que otro rechazó o algo así, la siguiente que estaba en bolsa era yo, o sea que tampoco... Y es una bolsa de 2 años, o sea, es decir, que a lo mejor el año que viene no estoy. O sea, los trabajos que hay aquí en Camarena, la mayoría vienen dados por el ayuntamiento. Lo que pasa es que la mayoría de estos trabajos son temporales. O sea, no te puedes dedicar toda la vida a ellos, a no ser que Bueno, que trabajes en la oficina del ayuntamiento o poca cosa más. Camarena ha crecido y con ese crecimiento han aparecido nuevos servicios que permiten sostener la vida cotidiana. Hoy hay una gasolinera, una farmacia, una óptica, una clínica dental, 2 colegios, un instituto, un centro de salud y una biblioteca pública junto al ayuntamiento. Esta red de servicios no solo facilita el día a día de quienes viven aquí, también genera empleo y refuerza el tejido social del pueblo. Gran parte de las tradiciones y cultura de Camarena también tienen su origen en lo religioso. Esto se puede observar además en las calles y las casas, puesto que podemos encontrar varias imágenes de la Virgen. ¿Nos puedes contar un poco dónde estamos, Nacho? Bueno, pues estamos en la iglesia de San Juan Bautista, se creó en el siglo XV y una de las cosas que se le hacen famosas en la región de Castilla-La Mancha es que tenemos una carroza de la Virgen de la Caridad que fue un regalo de Carlos V y que está bañado en oro y que hay muy pocas en España que quedan. Además de estos datos históricos y curiosos que nos aportas, también podríamos decir, viendo desde una perspectiva más profunda, ¿no?, que la Iglesia se considera un punto neurálgico de la convivencia y de punto social de reunión de la gente, tanto de fuera del pueblo como del pueblo. Sí, sobre todo en el verano, cuando son las fiestas patronales de la Virgen, en agosto. Son las fiestas por lo que nos ha contado Nacho y nos han contado. Destaca la fiesta de la Asunción del 15 de agosto, también los quintos, que parte de su tradición viene de lo religioso, porque los quintos procesionan Al Cristo. al Cristo del Huerto, ¿no? Sí. Y luego también hay otras fiestas, como por ejemplo ese cartel que hemos visto ahí, que es de la Hermandad del Cristo de Medinaceli, que fue la semana pasada. Sí. Hace unos años se comenzó una iniciativa para poner de nuevo en auge el camino de peregrinación a Guadalupe, que está en Cáceres, al igual que el camino real de peregrinación a Santiago de Compostela. Antes existía este, que durante 2 siglos era el que más se realizaba, pero perdió el interés turístico la gente. Entonces, para volver a ponerlo a la orden del día, se eligieron determinados pueblos a través de los cuales se llega hasta Cáceres, que es donde se encuentra Guadalupe, como por ejemplo Camarena. Entonces, además de la parte religiosa, esto beneficia mucho al pueblo por la parte económica y de turismo, ya que numerosos peregrinos pasan a lo largo del año por el pueblo realizando el camino y paran en sus casas rurales y en los restaurantes y opciones gastronómicas que existen en el pueblo. Siguiendo en la línea de esto último, respecto a la restauración y el ocio, esto siempre ha estado ligado a la convivencia vecinal. Los bares siguen siendo espacios fundamentales de relación social, lugares de paso y permanencia donde el día a día se comenta, se reúnen y se encuentran. La restauración está pensada en gran medida para un público más adulto. La mayoría de los locales cierran temprano y no existen hoy por hoy espacios pensados específicamente para la juventud del pueblo. Antiguamente hubo discotecas, algún bar nocturno y salón de baile. Eran puntos de encuentro clave para los jóvenes, espacios de identidad y pertenencia. Hoy estos lugares han desaparecido o han quedado en desuso y con ellos una parte importante del ocio juvenil. Además que en el pueblo no existía ningún tipo de ocio que queríais hacer allí, ¿no? También es una gran parte por la que estés aquí en Madrid, ¿no? Sí, para mí por lo menos, que soy una persona pues que le gusta mucho salir, quedar con los amigos y demás, pues en el pueblo realmente
lo que hay son los bares y poco más. Y no. Claro, los dos oportunidad. sitios de confianza, Claro. con la gente de toda la vida, y al final es como que uno se cansa también de salir al mismo sitio de siempre, hacer exactamente lo mismo de siempre y vuelta a empezar el círculo. Cuando quieres hacer algún plan de ocio como tal, tienes que irte o a Madrid o a Toledo, porque aquí en el pueblo no hay muchas opciones. Hay 2 o 3 bares que a veces están cerrados. Así que al final, si haces algún plan por aquí, es dar una vuelta por el pueblo y ya. Esta ausencia genera una brecha. Los jóvenes carecen de opciones dentro del pueblo y muchas veces deben desplazarse a otras localidades para reunirse o divertirse. Si no tenemos problema en movernos más a la ciudad o Toledo, por ejemplo, ¿sabes? Claro, es o bien a Toledo o bien dirección a Madrid, no hay más. A ver, pero aún así, si te quieres comprar lo que sea, te tienes que Ya te ir tienes que ir a rollo. a media hora en coche sí o sí. ¿Quieres ropa? Pues aquí no. ¿Quieres calzado? Pues aquí tampoco. ¿Quieres...? Fuensalida. Bueno, fue en salida, pero obviamente no es lo mismo. En plan, No, al claro. final... Mientras tanto, la vida social adulta sigue girando en torno a bares tradicionales y celebraciones patronales que aún conservan su fuerza como rituales colectivos. Así, el ocio en Camarena habla también de los cambios en las estructuras sociales, de los que se conserva y de lo que se ha ido perdiendo con el tiempo. Otro de estos cambios estructurales que vemos es el provocado por el crecimiento y la expansión urbanística de Camarena, que no concuerda con la tendencia de los jóvenes del pueblo a marcharse fuera en busca de oportunidades. Sin embargo, este cambio viene dado por el aumento incesable de precios para gente que prefiere una vida más tranquila y desahogada y no les importa el ir y venir para trabajar. ¿Qué es lo que os gusta de vivir aquí? La tranquilidad. Totalmente. La tranquilidad, la falta de tráfico, por ejemplo, cuando fue la pandemia y sucesos similares, la gente en las ciudades estaba amargada. Nosotros por lo menos tenemos una casa medio más grande, que también estábamos amargados, pero no es lo mismo. O sea, yo si quería salir al campo a mi casa y respirar, podía. Camarena ya no es el mismo pueblo de hace 20 años. El cambio no solo se ve en los campos ahora más vacíos, sino también en las calles del casco antiguo y sus alrededores. Cada año llegan nuevas familias de fuera atraídas por este coste de vida más barato. Ahora con el precio de la vivienda, yo creo que mucha gente de Madrid se está viniendo a Camarena. Porque todos los pisos que hay en la Lucerana de mi calle, todos esos están con mudanzas y en 2 días literalmente están todos llenos ya. No conozco a nadie. Los precios son muchísimo más bajos y entonces comprarte una casa en Madrid tendrías que tener muchísimo más dinero ahorrado o esperar unos cuantos años más a ahorrar, y en cambio pues sí, pues he podido con 23 años, pues me he podido comprar este piso porque el precio, pues, al estar en un pueblo y estar más lejos de Madrid, pues es mucho más bajo, aunque ya están subiendo por toda la zona. El crecimiento no se ha limitado a las urbanizaciones de Monteviejo 1 y 2, construidas en su día como núcleos residenciales para la periferia. Para mostraros cómo ha crecido Camarena, hemos venido a la urbanización Monteviejo, una de las primeras urbanizaciones que se creó en el pueblo y a través de la cual podemos ver cómo se ha expandido el núcleo urbano de Camarena. Estamos en la última ampliación del núcleo urbano principal de Camarena, que es la urbanización Monteviejo 2, la continuación de Monteviejo 1 que ya vimos, y está justo situada en el límite con las Ventas de Retamosa, el próximo pueblo. La urbanización Monteviejo 2 se construyó a finales de la década de los 90 como ampliación de Monteviejo 1, que es de principios de los 80, y el último censo que se realizó en el 2023 cuenta con unos 416 habitantes. Hoy las transformaciones alcanzan el corazón del pueblo. Nuevas promociones de pisos, chalets adosados y pequeñas urbanizaciones surgen entre las casas antiguas, alterando el tejido tradicional del casco. El paisaje urbano se reconfigura y con él también lo hacen las formas de relacionarse, los espacios comunes y la memoria. Desde la antropología no solo observamos el crecimiento visible, más viviendas, servicios y expansión urbana, sino también las transformaciones en la vida cotidiana. El sector primario, la agricultura, la ganadería y la cultura del vino siguen presentes, marcando la identidad del pueblo.
Pero hoy la actividad económica se diversifica. Numerosos servicios y otros sectores ganan volumen, impulsando un crecimiento que va más allá del campo. A esto se suma una ventaja tangible. Los precios de la vivienda son mucho más accesibles que en las ciudades cercanas. Sin embargo, para muchos jóvenes, esta realidad material no es suficiente para construir un proyecto de vida aquí. Las oportunidades reales vinculadas a sus aspiraciones y formación siguen siendo limitadas. Por otra parte, el ocio es más que un entretenimiento, es también un espacio esencial para construir identidad y comunidad. En Camarena, la desaparición de bares de noche, de discotecas y la existencia mayoritaria de bares orientados únicamente o especialmente a un público adulto dejan a los jóvenes sin lugares que reflejen sus formas de ser y relacionarse completamente. Sin estos espacios simbólicos, la juventud se siente desplazada y el pueblo deja de ser un lugar donde pueden ser ellos mismos, teniendo que buscar otros lugares. Los que quedan, que son bares y terrazas, están pensados para otra generación. La juventud simplemente no se ve reflejada, como decimos, y cuando no se ofrece un lugar donde poder ser, se termina siendo en otra parte. Las fiestas patronales, la devoción popular y, como hemos comentado anteriormente, la cultura del vino, mantienen viva la memoria y el sentido de comunidad. Pero el problema no está en lo que se conserva, sino en lo que no se construye. Porque mantener la tradición sin abrir camino a los nuevos imaginarios colectivos es como mirar hacia atrás con los ojos cerrados hacia adelante. Sin un futuro proyectado que les integre, esas raíces pueden convertirse en un peso más que en un impulso para la juventud. Otro factor que cabe resaltar es el tejido económico de Camarena. Este se diversifica y podemos resaltar la bolsa de trabajo del pueblo que canaliza las oportunidades de trabajo mediante el ayuntamiento, y lo que ocurre es que muchas veces esta se desvincula de la formación y las aspiraciones de los jóvenes, ya que los trabajos que se ofertan no tienen mucho que ver con lo que ellos han estudiado o a lo que se dedican. Todo esto nos lleva a generar una exclusión estructural, es decir, como son trabajos no relacionados con los estudios ni con los proyectos personales de la gente joven, hace que muchos no encuentren en Camarena un espacio donde seguir desarrollándose. Desde la antropología entendemos que esta falta de conexión no es solo económica, sino también simbólica. El trabajo es una forma de participación social. Y cuando esta falta, la juventud se siente de nuevo fuera. Un pueblo que no permite desarrollarse a nivel personal y profesional deja de ser una opción, incluso aunque la vida sea más barata allí y la salida más factible termina siendo la migración. El crecimiento urbanístico atrae a nuevos residentes, muchos de fuera, que ven en Camarena una vivienda accesible y una vida tranquila y barata cerca de la ciudad. Pero esta población no siempre se integra plenamente en el tejido social del pueblo, y Camarena corre el riesgo de transformarse en una ciudad dormitorio, como ya se empieza a denominar. Se duerme, pero no se vive ni se construye una comunidad. Impulsa el crecimiento urbanístico y no garantiza la cohesión social de la que hablamos. Esto afecta de forma directa a los jóvenes del pueblo, que no encuentran en su localidad el espacio social ni las oportunidades para seguir creciendo y arraigar. Sin integración, sin participación activa, el crecimiento físico no genera comunidad. Se está produciendo una transición de lo rural, una transición incompleta, donde la mayoría de los jóvenes no encuentran su lugar, produciéndose un debate que está en un pleno auge, dejando aún preguntas sin respuesta. Camarena crece, pero ese crecimiento plantea nuevas preguntas. ¿Cómo se integran los que llegan? ¿Cómo se conserva lo que ya estaba? ¿Y qué parte del pueblo queda cuando todo cambia?